durante todo el siglo XIX los presenciamos aún en nuestra vida republicana. Esa vida republicana comenzó. Bueno, good evening everybody. How are you tonight? Good evening, how are you? I'm great. What about you? Okay, too, thank you. All right. Hey, Brian. Hi, Dana. Hi, Paula. How are you? Well, guys, thank you very much for your punctuality and for your attendance to today's session. Today is October 3rd. Estamos a 3 de octubre, 2023. Y estamos también en nuestra segunda semana del curso English Does Work Level 4. Y vamos entonces a explicar en qué consiste nuestra segunda actividad de aprendizaje. La idea es que podamos presentarla durante esta semana. La semana pasada hicimos la primera actividad, que fue la línea de tiempo. Algunos la pudieron presentar, hay otros todavía que faltan por presentarlo, de pronto por hacer algunas correcciones. Y igual si no pudieron hacerlo la semana pasada, pues pueden hacerlo esta semana. La idea es que de pronto no empecemos a atrasarnos con las actividades para que no nos vaya a coger el tiempo a último momento y que no alcancemos a presentar bien las actividades. Bueno, para esta semana vamos a tener un foro que se llama Personaje Histórico, ¿ok? La semana pasada contamos un poquito sobre nuestras vidas, sobre eventos importantes en nuestras vidas, en qué momento pasó, cuando teníamos 5 años, 2 años, en el año 2000, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, en fin, ¿cierto? Contamos algunas cosas de nuestra vida usando el pasado. En este caso vamos a seguir usando el pasado simple, pero en este caso la idea es escoger un personaje histórico, un personaje de la historia. Puede tener cualquier profesión, puede estar vivo o no. Puede ser político, músico, actor, escritor, deportista, científico, artista, lo que ustedes quieran, ¿listo? La idea es que sea un personaje de la historia, como les digo, puede ser de la actualidad o puede ser que ya haya fallecido. Y vamos a compartir también cierta información sobre esa persona en el foro. ¿Qué vamos a compartir allí? Pues por qué es importante este personaje en la historia, ¿cierto? Porque es famoso o porque es un personaje histórico. ¿Cuáles son 5 eventos importantes en la vida de ese personaje? Por ejemplo, su nacimiento, algunas experiencias de vida, cuáles fueron sus logros o sus hazañas, o si recibió algún premio, o si era un pintor, cuáles fueron sus pinturas más famosas, por qué eran famosas, o un científico, cuál fue el hallazgo que nos dejó, o que creó, o si creó alguna vacuna, o si descubrió alguna cosa. ¿Listo? Vamos a contar 5 eventos de ese personaje histórico, como ya les mencioné, usando el pasado. La idea es que lo hagamos en orden secuencial, así como hicimos la línea de tiempo de nosotros la semana pasada, desde el principio hasta el final. Solamente 5 eventos, no hay necesidad de extendernos. Y la idea es que no olvidemos comentar en los posts de nuestros compañeros, ¿ok? El foro debe tener 2 intervenciones como mínimo. La primera intervención, pues, es mi presentación o mi foro, mi texto, contando sobre ese personaje histórico que escogí. Y la segunda intervención es comentándole a alguno de mis compañeros y haciéndole alguna pregunta acerca de ese personaje famoso o ese personaje histórico que ellos están compartiendo allí. De pronto,
por qué te gusta ese personaje o si de pronto queremos saber alguna otra información de ese personaje, cómo murió, cuándo murió, cuál es tu libro favorito de este autor, bueno, lo que queramos preguntar a ese compañero sobre ese personaje que está compartiendo allí. La idea es entonces que podamos presentarlo esta semana entre el 2 y el 8 de octubre, es decir, a partir de ayer, lunes, y hasta el próximo domingo. Recuerden que en caso de que no podamos presentarlo esta semana, está la opción siempre de presentarlo a la semana siguiente. Sin embargo, la recomendación siempre es hacerlo en la semana de acuerdo al cronograma de actividades y así no nos atrasamos en el proceso. Porque en caso de que haya que hacer alguna corrección, pues vamos a tener el tiempo suficiente, el tiempo necesario para hacer esas correcciones. ¿Listo? Bueno, voy a mostrarles un ejemplo entonces de qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Dice, Today I would like to tell you about Vincent van Gogh, a very famous artist. Me lo corrigió, me lo cambió a español. Artist, voy a corregirlo aquí de una vez. Artist, así, of all times. Hagamos de cuenta que este es el párrafo que yo voy a compartir en el foro, ¿ok? Dice, he was born on March 30th, 1853 in Sander, Netherlands. Miren que ahí estoy usando el pasado y digo cuándo nació y dónde nació. He was one of the main artists of post-impressionism. He painted around 800 to 900 paintings and wrote about the same amount of letters and postcards. Aquí estoy contando por qué él es un personaje histórico, ¿sí? Fue uno de los artistas más famosos del postimpresionismo, pintó entre 800 y 900 pinturas y escribió también muchas cartas. His brother Theo was a very important support in his personal life and professional career. Hablo un poco de su vida personal, de su familia, es opcional, no tienen que hacerlo, pero sigo usando el pasado. He's also very famous because he cut his left ear with a knife. Some people say that happened because he was in love with a prostitute. Aquí sigo contando un poco de por qué este personaje es famoso. Algunos lo conocen porque él cortó su oreja izquierda. ¿Listo? He had different life issues, so he stayed in a mental hospital in 1889. There, he painted his most famous piece of art, Starry Night. Sigo hablando un poquito sobre su vida, usando el pasado simple y pintó o hizo su pintura más famosa en 1889 y se llama Starry Night. ¿Listo? Como hablo de la cúspide de su vida profesional. Unfortunately, he killed himself when he was 37 years old on July 29, 1890. Y finalmente cuento cómo falleció, cómo murió ese personaje. Miren que en todo el texto estoy usando el pasado simple, a excepción del primer párrafo donde digo, donde estoy diciendo, me gustaría contarles sobre Vincent van Gogh, un artista muy famoso. El resto, cuando hablo de la información de él, siempre estoy usando el pasado simple, ¿ok? Esa es la estructura gramatical, el vocabulario que debemos usar en esta actividad, así como lo hicimos la semana pasada, ¿ok? Vamos a continuar usando el simple past. El componente formativo, entonces, o el material de estudio para esta semana va a ser este segundo componente formativo y se llama Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. Aquí vamos a seguir practicando un poquito del pasado simple, vamos a encontrar como siempre actividades interactivas, videos, audios, explicación de qué podemos usar, vamos a
estudiar un poquito más el vocabulario que podemos estudiar o las expresiones que podemos usar en el pasado simple. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta acá, chicos? Está bien, profe. All right. Yo sí tengo una pregunta. ¿Saben cómo ingresar al foro y cómo hacer su intervención en el foro? Yes or no? Dana. Teacher, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones que se deben tomar en cuenta para hacer la actividad del foro? Me voy a volver aquí en la presentación para mostrarte. Estas son las indicaciones, Dana. Vamos a seleccionar un personaje histórico y vamos a compartir información de ese personaje histórico, ¿sí? Vamos a contar usando el pasado, porque es un personaje histórico. Vamos a contar algunos de los eventos más importantes en su vida, de pronto si recibió algún premio, si descubrió algo, si tuvo alguna conmemoración, cuándo nació, por ejemplo. Si quieres hablar un poco acerca de su familia, si se casó, si tuvo hijos. Bueno, 5 cosas, 5 eventos de ese personaje histórico. Así como lo contamos sobre nosotros la semana pasada, pues ahorita vamos a contar un poco sobre alguien más. Y la idea es que lo hagamos en orden secuencial, ¿cierto? Y así como lo hicimos en orden la semana pasada, también lo hagamos en orden esta semana y además de nuestra intervención en el foro, además de contar sobre este personaje histórico, vamos a comentar alguno de los posts de nuestros compañeros y vamos a hacerle alguna pregunta sobre el personaje histórico que el compañero compartió allí. ¿A cuántos compañeros se le debe preguntar? Mínimo a uno. Si lo preguntas a uno, está bien. Ya si tú quieres preguntarle a otros compañeros y seguir la conversación, súper. Además, porque recuerden que pues entre más practiquemos, va a ser mucho mejor para nosotros, ¿cierto? Más vamos a aprender. El requerimiento es uno, pero lo ideal sería que ustedes pudieran interactuar con varios de sus compañeros. Ok. Y lo que se va a hablar son 5 cosas sobre este personaje histórico. Sí, señorita. Ok, teacher, thank you. A pleasure, Dana. Bueno, yo voy a compartirles aquí la plataforma un momento para hacerles una recomendación con respecto a la presentación del foro. Vamos a hacer aquí un recorderis. Recuerden que en la página principal, en el menú de la izquierda, en el menú naranja, vamos a ir a la opción foros. Y aquí vamos a ingresar al foro que se llama personaje histórico. Right? Voy a apagar mi cámara un momento para que no se nos... Bueno. Personaje histórico. Voy a darle clic en responder. Y aquí es importante la recomendación que quiero hacerles. Bueno, miren, aquí está nuevamente la explicación de qué debemos hacer. Y aquí dice ejemplo. Aquí yo les puse el ejemplo, así como se los acabo de mostrar en la presentación. ¿Listo? Cuando yo doy clic en ejemplo, él me va a mostrar efectivamente, miren, acá está, el ejemplo de cómo puedo hacer la presentación de ese personaje histórico en el foro. Pueden ustedes hacerlo con anterioridad en un documento de Word y luego pegarlo aquí en el foro, ¿sí? Copian y pegan. Pero para eso les quiero recomendar activar el texto enriquecido. Miren que aquí está este cuadrito pequeño. Y cuando yo le doy clic ahí, él se me
activa como el chulito azul y me aparecen todas estas herramientas. No necesito usar todas estas herramientas, pero sí es muy importante porque aquí me permite hacer uso del espacio. Yo puedo escribir y espaciar y hacer otro párrafo o otra frase, ¿listo? Y hacer el uso del espacio. Porque si yo no activo el texto enriquecido, me va a quedar corrido. Por ejemplo, esta. Aquí la persona no activó el texto enriquecido y está seguido todo el texto. Y es mucho mejor de esta forma, ¿cierto? Ella usó los espacios, ¿sí? El punto aparte. Entonces es mucho mejor, mucho más fácil de leer también, ¿listo? Entonces la recomendación es esa, activar el texto enriquecido, acá, para poder hacer uso del punto aparte y tener un mejor espacio en el texto. ¿Listo? Eso era lo que les quería mostrar. ¿Alguna pregunta, chicos? Our teacher is very clear. All right. Bueno, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta durante la semana, recuerden que tenemos algunos canales de contacto. El foro de dudas e inquietudes que está en la plataforma, también el correo interno que tenemos en la plataforma, mi celular, el WhatsApp y obviamente el grupo de WhatsApp, que en caso de que no pertenezcan aún al grupo de WhatsApp, voy a compartirles en este momento el enlace por el chat de esta videoconferencia para que ustedes puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Ay, no sé por qué me apareció eso así tan grande. Allí en el grupo de WhatsApp, pues también van a poder resolver sus dudas y sus inquietudes del proceso. El día de mañana los espero nuevamente a las 8 de la noche. La idea es que podamos practicar un poquito entonces esta función gramatical, el pasado simple, para que puedan hacer la actividad de manera correcta esta semana, para que puedan también resolver sus dudas sobre esta función gramatical, sobre este tiempo, sobre este vocabulario. ¿Listo? La idea es que el día de mañana podamos practicar un poquito con algunos ejercicios, mejorar también en nuestras habilidades del lenguaje y pues resolver nuestras dudas. ¿Listo? Okay, Okay. teacher, what we can do tomorrow? What kind of exercise? We do different activities, reading, writing, speaking. Okay. I think it's good. All right. Para los que puedan y para los que quieran, entonces los espero mañana a las 8. Si no pueden el día de mañana, entonces ya nos veríamos nuevamente dentro de 8 días a la misma hora, martes a las 8, para explicar la siguiente actividad, que ya sería la tercera semana y la tercera actividad. Por ahora los espero mañana. See you tomorrow. Thank you, teacher, for information. A pleasure, Dana. Good night. See you tomorrow. Good, Bye. good Have a nice night. night. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. See ya. Bye-bye.